hijos e hijas, por favor, el máximo respeto ante la palabra de Dios. Los evangelios, escritos por testigos de los hechos, los apóstoles, que dieron su vida por su fe. La historia divina. Hola, soy Arturo. Esas son mentiras. Hoy sabemos la clase mentirosos, pastores, curas cristianos que te engañan, mienten, pero a la vez te maldicen con el infierno si haces lo mismo. Estos deshonestos tipejos deberían informarte bien. Lo que único que hacen es engañar a las personas ingenuas, fáciles de manipular que no verifican nada. Primero, ¿qué personaje histórico o personajes históricos confirman la existencia de esos apóstoles afuera de la literatura y cuentos cristianos? Nadie. No hay mención histórica ajena a la leyenda de todos esos individuos. Nadie los vio en vida, ni en su supuesta tortura y muerte. Las personas que nos hemos convertido en ateas, exigimos esa confirmación histórica independiente de los cuentos y fantasías evangélicas, no solamente la leyenda editada. Aquí mostramos la historia de la integración de los muy corruptos textos denominados evangelios. Comencemos. Unos 65 años antes del cristianismo en Judea, los judíos están a punto de una guerra civil. Quiero que razones lo que los cristianitos no pueden. En la ridícula leyenda que tanto defienden, el absurdo Dios envía un diluvio. ¿Para qué? Después de ese evento se acabarían los problemas. En su omnisciencia, ¿no se percató, no cambiarían las disputas entre los hombres? Observa cómo la historia exhibe que los mismos hebreos están siempre confrontados. ¿De qué sirvió el diluvio del Dios judeo-cristiano? De nada. En esa era en Judea, antes de la ocupación del Imperio Romano. La facción del sumo sacerdote Hircano II en confrontación con su hermano, el otro sacerdote Aristóbulo II, por el control de la región. Reitero, hebreos contra hebreos. Y se consumó la confrontación en la guerra civil. Las fuerzas del Imperio Romano, comandadas por el legendario general Gnaeus Pompeius Magnus, entraron en la región y recibió invitación con riquezas por los dos hermanos sacerdotes, buscando apoyo. Magnus apoyó a Hircano, simplemente para quedarse con toda la región. La población de Jerusalén fue sitiada en el interior del templo. Cerca de 10.000 personas masacradas en su interior. Y así el imperio se estableció en Judea, y por eso se mencionan en los evangelios. Primer siglo cristiano. ¿Qué personaje histórico ajeno a la cultura cristiana menciona la vida de Cristo, sus milagros, sus apóstoles, su doctrina? No existe un solo documento original. Nada. No hay un solo papiro. Nada. No hay confirmación histórica independiente de que el Jesucristo milagroso haya existido. Ni la Virgen, ni los apóstoles, ni los resucitados. Nada. Exhibo al Dr. Bart Ehrman en el debate ante el erudito cristiano Craig Evans. But the unfortunate thing about Jesus is that we have such scanty documentation about his life. Most people don't realize this. But Jesus is never mentioned in any Greek or Roman non-Christian source until 80 years after his death. There is no record of Jesus having lived in these sources. In the entire first Christian century, Jesus is not mentioned by a single Greek or Roman historian, religion scholar, politician, philosopher, or poet. His name never occurs in a single inscription, and it is never found in a single piece of private correspondence. Zero, zip, references. Hay que aclarar e informar que en el Talmud, Suetonio, la carta de Plinio el Joven a Trayano,
son otros Crestos y Yoshuas de otras épocas, con otras actividades, no es el Jesucristo. Y de Flavio Josefo y Tácito son inserciones dolosas realizadas por defraudadores cristianos en su intento de validarlo históricamente. Hoy día sabemos que existió un profeta como muchos, posiblemente llamado Joshua, sin mayor importancia, con algunos mensajes del fin de los tiempos en el primer tercio de ese siglo. Y el otro, el famoso y popular Jesucristo, fabricado un siglo después por los escribas anónimos. El Dr. Bart Ehrman ha exhibido el tema en sus obras y podcasts. No hay evidencia alguna del Jesucristo milagroso en el primer siglo, y hay muchísimas pruebas de la creación y edición a los textos cristianos, ya en el segundo siglo. I think Jesus was an apocalyptic prophet. He thought that the end of the world was coming soon, that God was soon to intervene. He was going to destroy everything and everybody opposed to him and bring in a kingdom where those who lived righteously would be rewarded. La ocupación del imperio fue terrible. Los hebreos divididos, saduceos, fariseos, esenios, los asesinos sicari, los celotes, en una lucha de poderes, algunos tratando de confrontar al imperio, otros aceptando la dominación, grupos de sus vecinos creando un polvorín. Los impuestos, abusos, violaciones, supresión de derechos y festividades, robo a mercaderes, imposición de festividades romanas, las persecuciones, torturas y ejecuciones del imperio a ciudadanos hebreos, tenían la zona de Judea en opresión y terror. Por eso Yoshua, ese profeta mortal, como muchos hebreos pensaban que su Dios Yahvé debería de intervenir, aniquilar a los romanos y liberarlos. Algunos de ustedes no morirán, ni esta generación pasará sin que se cumplan mis palabras. Por la segunda mitad del primer siglo surge una nueva derivación del judaísmo, los ebionitas, hebreos muy seguramente seguidores de ese profeta mortal Yoshua que enseñaba pobreza. No nace de una virgen, no realiza milagros, no resucita personas, no camina sobre las aguas, conforme a los historiadores, muere en la cruz. Ese profeta nunca resucitó. Ese milagro, entre comillas, lo inventaron los escribas del imperio un siglo después. Nuevamente el Dr. Ehrman. Known as the Ebionites. The Ebionites did not share Marcion's high praise of Paul. The Ebionites thought that Paul was the arch heretic who got everything wrong. He got everything wrong because he didn't understand the relationship of the gospel of Christ to the law of the Jews. Among other things, the Ebionites wanted to insist that there's only one God. Marcion's wrong, and anybody who thinks there's more than one God is completely wrong. These are radical monotheists. They're radical monotheists in part because they are very serious about their Jewish commitments. Jesus for the Ebionites was the Jewish Messiah, sent from the Jewish God to the Jewish people in fulfillment of the Jewish scriptures. So this religion, this following Jesus, is completely Jewish for the Ebionites. If you want to be a follower of Jesus, then of course you have to follow the Jewish law. And so the Ebionites insisted that in fact the Jewish scriptures, the Hebrew Bible, that is the Bible. Now they may have had other books as well. Some people think they had something like the Gospel of Matthew, which is widely considered to be the most Jewish of our Gospels. They may have had other books, but they certainly had the Jewish Bible. For them, Christianity was the fulfillment of Judaism, but that didn't mean you got rid of Judaism. Christianity was the correct interpretation of Judaism, and so Ebionites were Jews, and they continued to be Jews. They circumcised their babies, they kept kosher, they observed Sabbath, they followed the festivals, they were Jewish. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino a cumplir.
Porque de cierto os digo, que hasta que perezca el cielo y la tierra, ni una jota ni un tilde cambiará de la ley, hasta que todas las cosas sean hechas. Recuerda que el Jesús mencionó que la ley no debe alterarse. Esa ley es judía y te obliga a vivir como judío, no como cristiano, ni evangélico, mucho menos como católico romano, saturado de ídolos e imágenes. Los cristianos no comprenden la lectura de una situación tan contundente. Por eso, son fáciles de engañar. Las evidencias del primer siglo exhiben a un profeta mortal, uno más y cero evidencia al Super Jesucristo. Surgen protagonistas como Pablo de Tarso, un charlatán que admite que es un mentiroso en Romanos capítulo 3, versículo 7. La inserción a Flavio Josefo no es utilizada por ningún erudito como lo menciona el Dr. Craig Evans en su libro. Hay que resaltar que el mismo Josefo no realiza otra mención al desarrollo o crecimiento de la corriente cristiana, solo a Santiago, un hermano de Jesús. Si Jesús, el profeta mortal. Comprende lo siguiente. En el primer siglo, nadie, no hay un solo texto, ningún historiador, ni Flavio menciona a la Virgen, ni a Lázaro, ni la hija de Jairo, ni el niño de Naim, ni los resucitados a la muerte del Jesucristo. Ninguna de esas personas que regresaron de la muerte serán mencionados por ninguna persona ajena a la cultura cristiana. Supuestamente milagros portentosos, según los corruptos evangelios. Con la agravante de que los textos mencionan que eran hechos conocidos por toda la región. Solo van a estar mencionados hasta el siguiente siglo. Y surge Suetonio y mención de su Crestos en Roma, que detallaremos más adelante. Año 66 era común, los hebreos se rebelan, comienza la primera guerra contra los romanos, y fue en el año 70 que la población de Jerusalén fue sitiada. Decidieron no rendirse y nuevamente ante su Dios, entre comillas, todopoderoso, fueron aniquilados como fue con el general Magnus y con Babilonia. Peor, el templo fue destruido. Ahora por el general Tito y su hijo. El general fue entronado emperador antes de terminar la guerra. Joseph ben Matitiau, el futuro Flavio Josefo, trató de interceder, pero la oposición se ganó la aniquilación. Y se realizó el genocidio. Se robaron los tesoros del templo y las escrituras. Como se muestra en el Arco de Tito, la destrucción fue total no solo en Jerusalén, sino en todas las poblaciones de la región. La profecía del Jesús mortal no se realizó, fue lo contrario. Su ridículo dios, Yahvé, no vino del cielo, y los romanos, con su dios Marte, aniquilaron a la población, robaron sus riquezas y escrituras, destruyeron el templo del supuesto Dios verdadero, que sigue en ruinas. Y fue la segunda vez, porque unos 500 años antes, el ejército de Babilonia, apoyados con su diosa Istar, destruyó la ciudad y el primer templo, reitero, del supuesto Dios verdadero, quien ni metió las manos. Segundo siglo. El siglo donde históricamente, con evidencias físicas, comienza la integración de la mentira cristiana. Llega al poder uno de los emperadores buenos, Publius Aelius Hadrianus, que reinó del 117 al 138. Fue un gran aficionado a la filosofía estoica y epicúrea. En su juventud se le reconocía por su afición a la literatura griega. Antes de ser emperador de Roma, fue arconte honorífico de Atenas y arconte de Delfos, con lo cual consiguió su ciudadanía ateniense. En Atenas también construyó la famosa biblioteca de Adriano, de la cual todavía podemos ver sus ruinas. Él impulsó una renovación de la cultura griega, escuelas de filosofía, escritura, consolidación de la mitología greco-romana, y muy importante para la creación del cristianismo, la nueva generación de escribas en griego. Él derrotó la segunda revuelta hebrea, denominada Kitos, años de 116 al 118.
Y al derrotar a los hebreos, Jerusalén cambia de denominación, Colonia Aelia Capitolina, y esa población en ruinas se vuelve provincia del imperio. Una legión adicional, la Legión Sexta Ferrata, fue asentada en la provincia para mantener el orden. Ahora, ¿fueron apóstoles, testigos de los hechos, o conocidos de ellos los autores de los evangelios? No. Los sacerdotes, curas y pastores evitan la realidad y la honestidad. Es gracias al trabajo del Dr. Bart Ehrman, el más importante erudito de la crítica textual, en las últimas décadas, que ha informado de la realidad histórica de los evangelios y mostrando la farsa de la religión cristiana. No fueron apóstoles, fueron escribas anónimos. Aquí está en el debate ante el Dr. Craig Evans, erudito cristiano. The truth may not be what you were taught, but if it's true, you should believe it, not run from it. As I studied more and more using my intelligence as an evangelical, but also praying about it, I became convinced that the New Testament Gospels were not written by eyewitnesses or by people who knew eyewitnesses. The first point to make is the rather obvious one that the Gospels don't claim to be written by eyewitnesses. They are all anonymous. The titles in your Gospels, the Gospel according to Matthew and so forth, were added by later editors. They were not put there by the original authors. Second point, none of the Gospels claims to be written by the person whose name it bears. They don't claim to be written by eyewitnesses, and they don't claim to be written by people named Matthew, Mark, Luke, and John. Those are later traditions that were added to the Gospels. These traditions do not start appearing for about 100 years. Some people think that there is an early church father named Papias who attests to the witness of Mark and Matthew, but in fact there are very solid reasons for thinking that Papias, who lived around the year 120 to 140, is not referring to our Mark or our Matthew. The first time anybody refers to Matthew, Mark, Luke, and John by name is Irenaeus in the year 180. Ahora le toca hablar al mismo erudito cristiano en este debate, el Dr. Craig Evans. Él es el máximo representante cristiano en este tipo de encuentros. Ahora, frente al Dr. Richard Carrier y ante la pregunta directa del público, no puede simplemente mentir, como suelen hacerlo muchos curas y pastores. Esta vez, la verdad tiene que salir a la luz. I'm interested in eyewitness testimony. Today in a court of law, it's very important to have eyewitnesses that can report exactly what happened. My question for Dr. Evans, how much of the New Testament is written by actual eyewitnesses of the earthly Jesus? Well, we don't know. It could be no one. It's possible that it's zero. If you just go on the basis of tradition, the only candidates for the Gospels would be Matthew and John. And most scholars don't think that the name John that's attached to the fourth Gospel is John the Apostle. Most don't think that the beloved disciple who's referenced in the latter chapters of John is John the disciple. And in any case, I don't think the fourth Gospel is claiming that the beloved disciple is the author of John. The beloved disciple, I'm of the opinion the beloved disciple is not one of the original 12. He's not from Galilee, but is in fact a Judean who lives in the vicinity of Jerusalem. He knows the servant of the high priest, can gain access to it. And so we could, at best, have some eyewitness material in John, but that still doesn't deal with the genre problem. What exactly is he writing? It's not a simple prose by any means. And so that leaves us then of the synoptics with Matthew, because interestingly enough, Mark, who's Mark? See, and so even though the early church believed there was a connection to Peter, I find it interesting that they never called Mark the Gospel of Peter. Peter might be the voice behind some of the tradition in it, but they still call it the Gospel of Mark, which I think shows a lot of restraint
instead of just jumping on the bandwagon and saying, let's call it the Gospel of Peter. And Luke, who's Luke? He's not an eyewitness. He says, if we take him seriously in his preface, the first 4 verses, that he is aware of eyewitnesses. But that doesn't tell us a whole lot about his sources. So it is thin on that point. Ya lo escuchaste, Cero. Y todo eso basado en tradición, no historia. Ninguno de los nombres y categorías que mencionan los farsantes sacerdotes es verdad. Ahora es el turno de otro de los grandes eruditos cristianos de nuestra era, el Dr. Daniel Wallace, en su podcast. And so I want to start by talking to you about the impulse for apostolic authorship. The church, the early church, obviously wanted to see its books written by apostles, if at all possible. What's really significant here is that all of our Gospels were originally anonymous works. They did not have the names of Matthew, Mark, Luke, and John on them. They only put those names on as soon as somebody came across 2 Gospels, and they said, well, this Gospel is different from this one, so what do we call it? And there was a good sense, a good tradition already that went back to the original authors, I believe, where they said, this is the Gospel according to Matthew, and this is the one according to Mark, etc. But those works were anonymous. Lo viste. Tradición. Creencia. Nuevamente, no certeza histórica. Ahora la misma Iglesia Católica en su enciclopedia en línea nos informa, abro comillas, los primeros 4 libros históricos del Nuevo Testamento llevan títulos que, aunque antiguos, sin embargo, no se remontan a los respectivos autores de esos escritos sagrados. Uno más, el absurdo periodista Lee Strobel, en su descarada propaganda cristiana, en donde solo entrevista a fundamentalistas cristianos confirmando la leyenda. En la página 23, afirma que estrictamente los evangelios eran anónimos. Ya muchas personas con cultura, incluso cristianos, admiten esta realidad. Es terrible el daño a personas que entregan su confianza, su fe a los engaños de curas, pastores, sacerdotes que persisten en las mentiras de esta leyenda tan popular y dispersa. Ahora vamos a un nivel más alto académicamente. Ya sabemos que los textos cristianos ni son del primer siglo, ni fueron de apóstoles, ni testigos de los hechos. Entonces, ¿qué origen tienen esos escribas anónimos que crearon los textos en griego? Ahora acudimos a las obras de especialistas de la paleografía. La paleografía es el estudio de las escrituras antiguas. Es la ciencia que se encarga de descifrar las escrituras antiguas y estudiar su evolución, así como datar, localizar y clasificar los diferentes testimonios gráficos objeto de estudio, analizando los pergaminos, papiros, formato, tinta, caligrafía, tamaño, estilos, origen geográfico. Los idiomas que deberían ser utilizados por apóstoles eran el arameo o hebreo. Lo que no sucede, los denominados evangelios están en griego. Escuchemos al Dr. Bart Ehrman. Here's something worth thinking about. The Gospels are written in highly literate Greek. They're written in highly literate Greek by educated Greek-speaking Christians living 40, 50, or 60 years later. They weren't eyewitnesses. Where does Mark claim to be based on Peter's testimony? He doesn't. Where does Matthew say that he's basing his Sermon on the Mount on an eyewitness? He doesn't. These are people who have heard stories about Jesus. They're living outside of Palestine. They don't speak Aramaic. They're Greek-speaking people living somewhere else. We don't even know where. Rome, Antioch, Ephesus, we don't know. How do they get their stories? Well, how does anybody get the stories in Ephesus about things that happened in Palestine? They've heard stories that have been circulating around the Roman world until they come to them. They're writing stories that they heard in Greek.
Adicionalmente, el Nuevo Testamento confirma que los apóstoles eran analfabetas. En Actos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 13. Abro comillas. Entonces, viendo la constancia de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras e ignorantes, se maravillaban, y les conocían que habían estado con Jesús. Cierro comillas. Esta narrativa significa que seguían siendo analfabetas cuando el Cristo ya no estaba con ellos. ¿Qué sociedad en el segundo siglo tenía escuelas de griego aparte de Grecia? ¿Qué sociedad se vio afectada por 2 guerras contra los judíos? ¿Qué cultura utilizó su estilo en la elaboración de los evangelios? ¿Qué sociedad educó a decenas de escribas en griego? Roma. La Roma del emperador Publius Aelius Hadrianus, el amante y promotor de la cultura griega. En el libro del Dr. Brent Nongbre, en su obra de análisis paleográfico, y que es referencia académica de los eruditos de la crítica textual. A partir de la página 89 exhibe, como el renacimiento del helenismo que caracteriza el período antonino que comienza con Adriano. Por las manifestaciones gráficas, están íntimamente vinculadas con el fenómeno cultural, el estilo caligráfico de la uncial romana, en la elaboración del griego en sus perfectas formas, es el mayor ejemplo de la expresión de este impulso en ese segundo siglo. Así va detallando los diferentes papiros, completos o fragmentos de la literatura cristiana que contienen el estilo romano del idioma griego, creado por esos escribas anónimos de la inconfundible educación romana. Recopilando rumores, historias, fueron los reales creadores de los evangelios y epístolas. Las autorías fueron inventadas a finales del segundo siglo. Dado que esos escribas eran ignorantes de la teología hebrea, se separó el cristianismo de esa filosofía original para crear la suya corrupta, alterada propia. Integrando literatura y mitologías grecorromanas, versiones distintas que separaron al cristianismo. Los escribas apoyados por concilios agregaron más mentiras, inventando milagros, frases, doctrina. Yo soy el Alfa y el Omega. Soy el principio y fin. Contundente. El Jesús greco-romano. Ya te das cuenta de la influencia helenística en las escrituras como el Apocalipsis. Alfa y Omega no son letras del abecedario de los judíos. En su cultura nativa son Aleph y Taf, respectivamente. Un escriba anónimo romano, como en los evangelios, epístolas, integraron su filosofía. Sobresale también el infierno en esas mitologías integradas, que no está en el Antiguo Testamento, y es un sincretismo, del lugar de castigo eterno de las almas en la cultura griega. Veamos la obra del Dr. Ehrman. Con la conquista de Alejandro Magno, los habitantes adoptaron el punto de vista de sus conquistadores, incluyendo sus versiones después de lo que sucede en la vida. Esto se desarrolló en una influencia en el cristianismo. En muchos aspectos, el infierno es helénico. Errores geográficos que no cometería un nativo de Judea. Lo puedes verificar, son muchos. Como mencionar que Decápolis estaba al norte cuando estaba al sur. Errores en denominar el lago Shinnereth y convertir ese lago en un mar, el mar de Galilea. Que en las festividades hebreas intercambiaban un criminal por otro para liberarlo, lo que es totalmente falso como en el evento de Jesús y Barrabás. Contaminarse los fariseos por entrar en el pretorio, una tontería, solo que estuviera con cadáveres. Y la mayor estupidez de todas, base de la leyenda cristiana, que las mujeres regresan a abrir la tumba para untar aloe vera y mirra en el descompuesto cuerpo de Jesús. Nunca, jamás lo hacen. La realidad es que se encierran 7 días. Pero la leyenda cristiana creada por escribas anónimos del imperio
necesita esa mentira para crear la ilusión de una tumba vacía. Y más mitología romana insertada. La Virgen Vestal Rea, que embarazada por el dios Marte, creó a Rómulo y Remo. El dios Atis que se castró y por sus heridas, y el dios Zeus lo resucitó. En la mitología original, en un árbol de pino, en sus derivaciones, en un muchacho de eterna vida y juventud. Su festival de resurrección se consolidó en Roma, se denominó Hilaria, y ese festival de resurrección de Atis se celebraba en las fechas actuales de la resurrección del Cristo, a finales de marzo. Simplemente se implementó una sobre otra. Ahora observa una de las frases más importantes inventadas al Jesucristo, por esos escribas romanos de cultura griega. Una falsificación de importancia histórica donde el cristianismo de la incipiente Iglesia Católica se separa de la cultura judía con un sello gigantesco de fraude que los cristianitos ni se enteran. La integración de más mitología helenística en esa frase corrupta. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. El dios hermano de Zeus es Hades, asignado a cuidar el Tártaro, el futuro infierno católico que Tomás de Aquino en su Suma Teológica del siglo XIII definió como Infernum Damnatorum. Es imposible que el supuesto dios verdadero hebreo confirme a el dios inexistente heleno del inframundo. Te presento la Biblia cristiana más antigua con el estilo romano del idioma griego, el Códice Sinaiticus. Y ahí está la palabra Hades. Ese es el sello de falsificación que las personas con cultura identificamos. Esa frase nunca la mencionó el profeta mortal. Otra mentira cristiana más. El diluvio, de la ridícula Biblia que nunca sucedió. Una muestra más de la basura que son las religiones judeocristianas, donde Pablo de Tarso en su carta a Romanos, capítulo 5, versículo 13, nos informa que sin ley no hay pecado. El Dios no te puede castigar, en este tema que es lógico y razonable, sin ley no hay delito, no hay castigo. Pero es la ridícula Biblia. Y si conoces la secuencia, ese absurdo Dios castigó a la humanidad en el Génesis antes de entregar las leyes en el Éxodo. Así de estúpidas son las leyendas de la Biblia. Ese evento no está registrado en la historia. En las edades de cobre y bronce, cuando se crearon herramientas para crear navíos en piezas. No existe esa interrupción simultánea de todas las culturas del mundo, porque a excepción de las personas del Arca de Noé, toda vida pereció. Y para repoblar el planeta, por 8 personas, se requiera un milenio. Un milenio de oscuridad cultural en el planeta, que, repito, no está en la historia. Por eso, el mismo Dr. William Lane Craig, el máximo erudito cristiano en las últimas décadas, lo admite. See, the real elephant in the room here is the flood story. It's not Adam and Eve, it's the flood. Because it is scientifically indefensible to think that within the span of human history, that all of the world's terrestrial life was wiped out in a flood, except for that aboard the ark. That is indefensible scientifically, historically, and linguistically. Ya lo escuchaste. ¿Y qué personaje cómico de los Evangelios cita al diluvio como un hecho histórico para amenazar? ¿Lo adivinas? Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca,
y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. De la epopeya de Gilgamesh, de Sumeria, leyenda esparcida hasta la cultura de Grecia, con Deucalión y Pirra. Otra versión del diluvio sumerio, siguiendo luego la copia con la sociedad hebrea hasta el Evangelio del Jesucristo, copias y copias y copias de una misma leyenda por una misma zona geográfica muy extensa. Pero es la misma. Como lo señala la doctora Francesca Stavrakopoulou en su galardonado libro God's Anatomy, donde exhibe cómo la mitología judeocristiana fue copiada de los vecinos e imperios que la dominaron, y que lo vemos cómo se aplica a la leyenda del Jesucristo. Así que no existen documentos originales del cristianismo en el primer siglo. Nadie afuera de la leyenda en esa centuria confirma independientemente la existencia de la Virgen, Jesucristo, apóstoles, los resucitados como Lázaro, la hija de Jairo, el hijo de Naim. Y ya viste que es hasta el segundo siglo cuando el emperador Adriano, utilizando a sus escribas, sus papiros, pergaminos, tinta, formato de códice, surcido y pastas, crean la literatura cristiana. En base a que estos escribas recopilaron tradiciones, rumores, historietas integrando elementos de su propia mitología e incluso escenas y frases de la obra de Homero. Y sobresale algo escondido, pero ahora verás lo claro que es. La comunidad hebrea lo sabe hace milenios. Ahora que conoces el contexto histórico, verás a Jesucristo como un títere del Imperio Romano con un mensaje de sumisión. Después de las 2 guerras y confrontaciones que le costaron tanto a Roma, el emperador dio directrices para implementar el verdadero mensaje del títere Cristo en sus evangelios, epístolas y oraciones. Volo ut se regi, vererari patiantur. Volo ut nullam resistentiam oferam. Han oído la ley de Moisés, que dice que el castigo debe ser acorde a la gravedad del daño, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo digo, no resistas a la persona mala. Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, ofrécele también la otra mejilla. Los hebreos odiaban a los romanos, al imperio, en especial por la masacre del general Pompey Magnus. ¿Qué indicación dio el emperador Adriano? Scribite eos nos amare, eos inimicum suum amare. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Cómo lograr que una sociedad tan fuerte, que no se intimida, cambie? Eos dasos, fasos ad regendum et gubernandum volo. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Uno de los más contundentes, después de 2 confrontaciones en 52 años contra los hebreos, que costó mucha riqueza al imperio. ¿Qué ordenó Adriano? Magni momenti est, te opus est ut eos ad tranquillitatem cogas, nullae amplius contentiones et bella. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Viamenter dicere volo, tibi impero ne arma capias, nullum gladium in tua potestate habere volo. Vuelve tu espada a su sitio, porque todos los que tomen la espada, a espada perecerán. Sobre el mismo tema de evitar más rebeliones. Está el tema de la pobreza de espíritu, que no significaba en esa época pobreza de alma, sino en esa era y contexto el espíritu de lucha. Benedicas eos si apatici sunt,
sicarent viribus spiritualibus pugnandi, nos oppugnandi, provocandi, plura bella creandi. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. El Jesucristo, personaje literario creado por escribas anónimos del imperio de la escuela adriática de la cultura griega, nunca criticó al imperio, ni sus crímenes, ni sus abusos, ni sus exagerados impuestos, y ustedes ya lo saben y recordarán. Volo ut populum suum ad vecti Gallia solvenda cogat, ium clarissime et vehementer dicere oportet, non debent solvendo omitere. Dad, pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. ¿Y qué pasa cuando en esos abusos el imperio quiere obtener más, mucho más? Integra etiam, ut populo suo imperet, cum bonis spoliati erunt, nullum negotium habeant si plura bona sibi pro imperio nostro auferantur. Y a cualquiera que te demande ante la ley, y tome tu túnica, déjale tomar también la capa. Esas leyes eran las romanas. El imperio no se medía en hacerse de toda clase de bienes. Los hebreos tenían riquezas, especialmente en el templo. El emperador Adriano no perdió la oportunidad. Ade eos obligatos esse ex opibus suis mutuare, liberaliter fanerant, inde magno pere prodesse possumus. Da al que te requiera de un préstamo, y al que espera de ti algo prestado, no le vuelvas la espalda. ¿Y cómo crear una obligación de trabajo duro y pesado para el imperio? Aquí está la orden de Adriano. Ios ad laborem, strenuum cogere volo, sine querelis, sub imperio nostro bis tantum laborare volo. Si alguien te obliga a caminar con carga 1 kilómetro, camina 2. ¿Cómo lidió el emperador para evitar las críticas a su gestión tan severa, injusta? Por parte de toda la comunidad hebrea. Magni interest ut mandata continua non conatus nostros. Leges, nec mandata reprehendere, ne nos judicent. No juzguéis, y no seréis juzgados. No condenéis, y no seréis condenados. Perdonad, y seréis perdonados. Esa etapa está muy bien registrada por los hebreos. Hubo mucho dolor, injusticias, abusos. ¿Qué hizo el emperador Adriano para que los hebreos mitigaran sus pesares? Pues ordenó un placebo espiritual en su títere Jesucristo. Etiam epistules spe, consolationis, itiam si in miseria demerse sunt. Videant futura, dum dominati sumus. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Los que son perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Ese es el mensaje de su misión. Roma, usando a su títere el Jesucristo. Permite el abuso incluso físico del gobierno hacia ti. Ama a tu enemigo. Roma, sé manso al gobierno. Sé pacifista, no más guerras. No tomes las armas, sin espíritu de lucha. Paga impuestos, paga con más bienes. No critiques, ten esperanza. No solo los evangelios, el mensaje de su misión abarcó epístolas
Mira la primera carta de Pedro, que no es de Pedro, sino de un escriba anónimo que la fabricó. Capítulo 2, a partir del versículo 13, como en toda esa ridícula retórica inventada, está el mensaje importante. Nuevamente el sometimiento al imperio, a su emperador y sus gobernadores. Los hebreos no aceptan al Jesucristo porque saben la basura romana que es. Y claro, los cristianos en su arrogancia, en su repudio oculto, en su colosal ignorancia, no pueden tener la empatía de escuchar a un judío y sus razones. Aquí el rabino Tobias Singer exhibe más epístolas aceptando al imperio. Rome did not convert to Christianity, but rather Christianity converted to Rome. Christian Bible is extremely pro-Roman. I thought that you would go to Romans chapter 13, where Paul openly says that the Roman Empire was set up by God, and it's a godly institution. He openly says that. And therefore, do not rebel against the empire. En la literatura cristiana, el imperio cuida sus intereses. El mensaje de no rebelarse, aceptar a los romanos. En los evangelios, epístolas. En estos escritos ellos son buenas personas, los villanos los judíos. Ellos lo protegen, hasta lo aceptan. Los judíos, fariseos, no cesan en atacarlo. ¿En qué evangelio, capítulo, versículo, el Jesucristo recuerda la masacre histórica del general Pompey Magnus a su pueblo? Nunca. Ni una sola mención, ni una queja. La crudeza en la confirmación de la historia de Roma y judíos no está en la leyenda del Cristo. Constantino oficializó al cristianismo en el imperio. Adriano lo fabricó. Los concilios lo editaron y lo manipularon. Los escribas lo crearon tan mal que la leyenda se diversificó. La leyenda surgió con los vencedores. Gracias por tu atención. Apórtanos un like, suscríbete, activa la campana y recomienda el canal si consideras útil la información.